Nos quedamos aquí antes, continuamos entonces analizando pues esta consulta que hemos creado ya con vistas a elaborar un formulario en donde tenemos seleccionada solo la información que nos interesa que figure en dicho formulario. Lo que vamos a ver ahora, antes de continuar, es que aquí ahora sí que nos interesa un poquito que los decimales, que las cifras estén correctamente presentadas. Ya pues en un formulario no vamos a poner 20 decimales, ni tampoco pues un número de decimales muy irregular. Como veis, yo ya he preparado algunas variables que ya solo tienen un decimal. Pero ¿cómo lo he hecho? ¿Dónde he tenido que ir o cómo lo he preparado? Para hacer esto correctamente hay que entender realmente en qué consiste Access. En Access, como os decía, sobre un castillo de naipes, que hay unas cartitas que están abajo al pie, hemos construido hacia arriba pues este castillo o una construcción. Sin embargo, lo que está abajo son las tablas. Entonces, en realidad, esta consulta, que es una consulta de una consulta, todo parte de Savi, de la hoja Savi. Entonces, la tabla Savi es la que tenemos aquí. La tabla Savi es la que tenemos aquí. Si la abrimos, ¿verdad? Vemos que la tabla Savi ha sido el origen de todo y es donde estaban estas variables y que yo ya previamente he tratado. ¿Qué es lo que he tenido que hacer? Bien, pues si yo elijo el número en unas variables, todas aquellas consultas y tablas que estén unidas a Savi, como es el caso de CA Savi, Regio Savi, Savi CA, Savi SA y esta nueva consulta 1, que ahora mismo le vamos a dar un nombre porque es para el formulario, ¿no? Pues todas aquellas que tengan como base Savi van a verse afectadas por el número de decimales que yo previamente haya fijado en la base original, que es esta, que es Savi. Voy a guardar la consulta pues para que todo esté perfectamente organizado. Entonces, dándole a guardar, en vez de llamarle consulta 1, que aparece por defecto, pues vamos a llamarle for Savi, igualmente Savi formu, de formulario. Savi formu, es decir, es el formulario, es la consulta que nos prepara, sobre la cual vamos a pedir el formulario. Y como digo, hay que ir a la base original para fijar los decimales. ¿Y cómo se fijan? Porque los decimales están aquí detrás, si veis, ¿no? Sin embargo, lo que pasa es que a la vista solo aparece uno. Para que a la vista solo aparezca uno, tenemos que ir a la parte de atrás. ¿Recordáis aquello del anverso y el reverso? Bueno, pues hay que ir al reverso. Al reverso se va aquí con la escuadra, la regla y el lápiz, y entonces nos va a advertir de que hay cosas que están abiertas a la vez que Savi y que por eso el cambio va a ser más complicado. Entonces lo que vamos a hacer es cerrarlo todo para que Savi esté lo más libre posible. Entonces ya sí que abrimos Savi y le pedimos aquí en el reverso, ahora ya no nos protesta, no, que nos fije una serie de decimales. Por ejemplo, en el caso de los ratios queremos que solo haya un decimal. Vamos a ver que Procapi, que era la productividad del capital, estaba correctamente preparada. El tipo de dato es número, pero aquí vemos el formato. El formato es 0,000 y lugares decimales 1. Vamos a ver que si nos vamos a Protot, que tenía todos los decimales a la vista, si nos ponemos encima vemos que no es exactamente igual. En primer lugar, el formato no es el formato que aparece arriba, no es el 0,000, ¿no?, que podríamos copiar, aunque hay otros formatos, pero podríamos copiarlos o incluso reproducirlo. Que creí que no me dejaba copiarlo, ¿vale? Si es complicado copiarlo, pues podríamos reproducirlo sin más. Aquí, por ejemplo, en Protot, Protot, que dice número general, donde pone formato. Bueno, pues podemos borrar el número general, ¿vale? Se borra. Parece que le cuesta borrarse, Se borra donde pone número general y ponemos 0.1, 2, 3 y 4, que era el formato que tenía Procapi, y lo ponemos para Protot. Por otro lado, en los lugares decimales le decimos que solo queremos un decimal. Entonces le apretamos aquí y pone automático, pero existe la posibilidad de poner 0 decimales, un decimal, pues le vamos a decir que solo uno. Y lo mismo que hacemos para esto, vamos a la variable, bueno, vamos a darle a guardar, vamos a ver que otra variable tiene también estos problemas, vamos a darle a ver, vamos a verlo por el anverso,
Vamos a ver ahora que Protot ya solo tiene un decimal, lo mismo que Procapi, y que había otra variable que eran los gastos de personal que tenían muchos decimales, el punto 000 y punto 325 aquí abajo, punto 4490. Entonces, ¿cómo hacer que no aparezcan los decimales en gasto de personal, que sea igual que en resultado del ejercicio o que en fondo de maniobra? Pues entonces nos venimos y vemos cómo están las anteriores, cómo está el resultado del ejercicio, cómo está el fondo de maniobra. Si nos ponemos encima de número, donde pone resultado del ejercicio, pues veis que tiene este formato, Es un formato en el que lo que tenemos son los puntos de miles y las comas y 0 decimales. Si nos venimos a gasto de personal, el formato es el mismo, pero el número de decimales pone automático, que esto quiere decir que pondrá tantos como haya. Entonces lo que hay que decirles es que no queremos decimales. El formato está bien, pero aquí en decimales les decimos que queremos 0 decimales. Entonces, si le damos a guardar y vemos ver la tabla por el anverso, pues veremos que los gastos de personal deberían de mantener el mismo formato, como vemos que el resto de columnas. Si una vez que hemos guardado la base SAVI y la cerramos, queremos ahora abrir, por ejemplo, la base SAVI formulario para ver si los decimales se han corregido y si lo tenemos todo ya homogéneo, pues veremos que sí. Protot mantiene homogeneidad con el resto y gasto de personal también. De manera que ya estaría preparada esta tabla para ser un formulario. Ahora, ¿cómo creamos un formulario? Bueno, pues cerramos la tabla, ¿no? Y para crear un formulario lo que yo recomiendo es que nos situemos encima de aquella tabla o consulta a partir de la cual queremos hacer el formulario, en este caso encima de SAVIFormu, vayamos a crear, ¿no? Y le demos a la opción formulario. De esta manera crea un formulario de forma directa, aunque luego vamos a ver que quizá haya que retocarlo un poquito. Entonces, como veis, pues tenemos un formulario que se llama SAVIFormu con los datos pues de las empresas. Vamos a ver que tenemos en concreto, si le vamos dando aquí, la siguiente empresa es Corporación Alimentaria Peñasanta o Penasanta, luego está Lácteas García Vaquero, Industrias Lácteas Asturianas, Mantequerías Áreas, ¿no? y ya ninguno más. Tendríamos que aquí se acabaría. Es decir, hay 6 registros, no sé muy bien por qué hay 6 registros, quizá habría que ver la consulta, quizá hay alguna fila que haya que borrar o que esté sola o no, quizá sencillamente 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, quedaría esta, que no sé. La verdad es que no es que sobre, es que sería pues como una hoja final, porque no la podemos borrar. Realmente habría 5 y yo no sé por qué el formulario pues tendría 6 páginas. Bueno, pone 4 de 5, realmente la última es la 5, la última es la 5, ahora sí, Vale, entonces, ¿qué sucede? Que, hombre, así visto, no, la verdad es que no vemos mucho, ¿no? Habría que poner, le doy aquí a este botoncito para abrir o cerrar el menú, de manera que pueda ver mejor el formulario. Si le doy aquí a vista formulario en la parte inferior derecha, ¿no? Pues lo veo más pues como se vería en una hoja final, en una salida, ¿no? Lo que pasa es que, hombre, así queda un poquito feo. A mí me gustaría poderlo arreglar. Por ejemplo, una manera de arreglarlo sería dándole un título. Entonces, si yo quiero arreglar, darle títulos, preparar formatos, lo mejor es que me vaya en esta parte, en la parte inferior derecha, a la opción de la derecha totalmente que se llama Vista Diseño. En Vista Diseño aparece una hoja como muy fea, ahora lo vamos a ver, pero que nos va a permitir editar las cosas. En primer lugar, aquí se podrían hacer muchas cosas, pero vamos a hacer aquellas que son más sencillas. Por ejemplo, la más sencilla sería cambiar el título. Entonces, la primera cosa que yo haría es quitar SAVIFormu, que es el título de la consulta, y poner aquí Danone, que es mi empresa, ¿vale? Sería Danone y competencia en la industria láctea, ¿vale? Por ejemplo. Por otro lado, aquí tenemos pues como un iconito que me permitiría introducir el icono de la empresa. Para introducir el icono de la empresa, si yo me pongo encima de este icono, aparece aquí arriba donde pone herramientas de diseño de formulario una opción que es insertar imagen. En insertar imagen yo puedo insertar el logo de Danone, que se quedaría aquí, inserto el logo de Danone y entonces pues quedaría en principio presentado de una manera muy digna. Pero vamos a ver que
vamos a necesitar un encabezado y vamos a necesitar también contar, porque si queremos que esto tenga una salida a una página, pues tenemos que, dependiendo del volumen de información, pues la página será más o menos larga. Tenemos que pensar que una página estándar suele tener, pues hasta en total, incluyendo los encabezados, ¿no? Pues no sé, hasta 20 y tantos, 28 o una cosa así, ¿no? Hasta 27, 28 centímetros. Entonces, habría que procurar, fijaros que aquí llega a 19, aquí llegaría a 19 y que aquí tendríamos, pues en el encabezado del formulario, pues tendríamos 1. Vemos que podríamos aumentar el encabezado, podríamos dejar el encabezado como está, pero podríamos introducir un encabezado de hoja que, lo mismo que sucede en Word, se repita en todas las hojas, porque aquí en el encabezado del formulario creo que este título solamente se repetiría en la primera de las hojas. Si yo me pongo aquí en cualquiera de estos lugares a la derecha, ¿no? Hay una opción, aquí donde el encabezado, en la zona sombreada, una opción que es encabezado o pie de página, con lo cual se me ampliaría el margen para introducir un encabezado. Yo aquí recomiendo que tomemos los datos de Danone, todo esto se puede trasladar, se podría trasladar si nos hace caso, que no es fácil tomarlo ahora. Si yo tomo esto y me lo traigo aquí hacia abajo, el título, pasaría de estar en el encabezado de formulario al encabezado de página. De manera que, pues yo tendría que no se vería ahora en el formulario, pero sí se vería en una impresión, por ejemplo, a un soporte PDF, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, si hacemos esto, tenemos que contar que si aquí hay 1 centímetro, pues ahora pues hemos 1 y 2, pues hemos introducido en el encabezado de página 2 centímetros. Con lo cual, deberíamos de tener en lo que es el cuerpo de la información, pues en torno a... pues no lo sé, como poco, son 2 y 1, 3, pues unos 25 centímetros, ¿no? Para poder rellenar la hoja completa. Entonces, como tenemos hasta 19, ¿no? Pues podríamos estirar, donde pone pie de página, podemos estirar hasta llegar a 25, de manera que podamos ocupar una página y que no se nos, ya veremos, que no se nos pase la información de una empresa a la página siguiente, sino que cada empresa tenga la información de su propia página. Incluso, como tenemos un pie, pues no sé hasta qué punto, a lo mejor, como aquí son 2 centímetros, pues habrá que poner pues como unos 23 o una cosa por el estilo, porque el pie va a aparecer en vacío. No sé si el cuerpo entero se podría descender hacia abajo, habría que verlo aquí en el botón intermedio, si nos permitiría esta parte, tomarla entera. Yo no sé hasta qué punto lo que sería este cuerpo, echarlo hacia abajo, creo que no nos va a permitir. Entonces, lo mejor es que en todo caso sobre de arriba, o en todo caso, como estábamos haciendo, tirar del encabezado pues hacia abajo un poquito, de manera que vale, podamos que no haya tanta diferencia aquí. Entonces, el encabezado, vamos a contar cuánto es. El encabezado sería 1, 2 y medio, por ejemplo, 2 y medio, y entonces pues aquí pues tendríamos que a lo mejor, pues no lo sé, dejarlo en así. Vamos a ver, hay que hacer algunas pruebas, porque no siempre a la primera se acierta. En principio vamos a darle un nombre al formulario. Se puede llamar Saviformu. Vamos a decir Savi formular, para no llamarlo igual que la consulta. De todas maneras, vamos a ver que aquí en el panel se abre un nuevo sector. Lo mismo que teníamos un sector para tablas, que podríamos minimizarlo, tenemos un sector para consultas que también podemos minimizar, y se ha creado uno nuevo para formularios, de manera que podría llamarse igual, pero ya el tipo de archivo no sería el mismo. Entonces, si ahora queremos imprimir este formulario, pues aquí nos situamos encima de Savi formular, y lo que yo os recomiendo para hacer esto que yo quiero hacer, que es como un informe en PDF, por ejemplo, es que la salida sea directamente a PDF o XPS. Entonces, vamos a guardarlo en Savi formular. Normalmente lo que va a hacer es abrirse, ¿veis? Y esto es lo que os comentaba. Vamos a ver si hemos acertado. Si en cada hoja vemos que aquí ya se ha montado un poquito el encabezado, se iba yendo para arriba,
¿vale? Esto es lo que no estaría bien. Entonces esto quiere decir que tenemos todavía que echar hacia abajo, ¿vale? Porque no hemos, o el encabezado hay que llevarlo un poquito más hacia abajo para que sea un verdadero título, no esté tan arriba, Entonces, bueno, esto podemos borrarlo, podemos cerrarlo y retocar un poquito el formulario, ¿Cómo se retocaría? Pues por ejemplo, como os decía, pues podemos llevar esto y que el formulario, por ejemplo, el encabezado, perdón, sean 3, ¿vale? Sean 3, nos llevamos esto un poquito más hacia abajo, para que el título esté más hacia abajo. Vamos a ver si así, de nuevo, lo probamos. Hemos logrado solucionar ese problema, porque ahora pues tendríamos, vamos a ver, tendríamos aquí 1 y 3, bueno, sería 1, 2, 3 y pico, 1 y 3, 4. Entonces aquí deberíamos de tener pues eso, a lo mejor 23 como tenemos, Vamos a ver si así es posible hacer una buena impresión. Exportar de nuevo a PDF, publicar, dice que ya existe, le decimos que de acuerdo, y vamos a ver si ahora somos capaces de publicar correctamente, Ahora ya parece que sí. Ahora ya sí. De manera que quedaría perfectamente para impresión, y pues tendríamos pues una manera pues interesante, curiosa, de introducir los datos. Podríamos poner aquí arriba la fecha también, es decir, luego ya dentro del menú de formularios existen más opciones, Por ejemplo, hay una opción dentro de herramientas del diseño de formularios. Si nos venimos pues aquí arriba al encabezado, sería insertar fecha y hora, por ejemplo, o insertar título o logotipo también. Bueno, lo podríamos haber hecho de esta manera. En insertar fecha y hora, pues podríamos poner la forma, por ejemplo, la forma larga, que sería aceptar, ¿no? Pondría la fecha del día de hoy, y si le pedimos a imprimir de nuevo, le damos a guardar para que se guarde, y si le damos a exportar, ¿no? Exportar es la opción PDF, pues publicar, pues tendríamos aquí con la fecha del día de hoy, ¿vale? Domingo 6 de marzo, la hora y de nuevo todo lo demás, Yo creo que está, ya digo que el objetivo del formulario en Access no es esto exactamente, pero permitir hacer estas salidas para un grupo de empresas, un grupo de observaciones, de lo que sea, de lo que tengamos en la base de datos, pues resulta un tanto interesante, y puede ser útil porque reúne pues aquellos datos que son más fundamentales. Por supuesto, no hay ni que decir que todo esto podría cambiarse de orden, retocarse, incluso pues cambiar los colores, si nos vamos aquí por ejemplo a lo que es el diseño, podríamos cambiar los colores, los temas, de manera que bueno, pues incluso pues le pongamos, vamos a ver esto de acá, ¿dónde estaría? A ver, estaríamos aquí en formularios, en los temas, pues podríamos a lo mejor, pues no sé, pues cambiar los colores y que aparezca pues un tipo de letra diferente, etcétera, No sé si veis cómo va cambiando, Bueno, esto ya son cosas como más de detalle. Realmente lo importante era crear el formulario. Y pues en principio sobre Access pues nada más.